Bien, y nosotros seguimos avanzando con las informaciones porque dos alzas consecutivas en el precio de los combustibles se proyectan y lo informan también diversos analistas. Cada incremento sería alrededor de 30 pesos, lo que va a generar nuevos máximos en el precio de las bencinas. Para profundizar justamente sobre este tema, estamos con Jorge Germán, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Natalie. Muchas gracias por la invitación. Porque bueno, siempre el anuncio de un aumento en las bencinas es preocupante para los automovilistas, pero también para la población en general, porque esto puede significar el alza también en otros productos o servicios. Ahora, ¿qué es lo que se está proyectando concretamente en las próximas semanas sobre el precio de las bencinas? Mira, en la próxima semana debería subir 30 pesos la gasolina en nuestro país y básicamente eso se debe al alza del dólar, que si uno observa el tipo de cambio promedio en diciembre versus febrero, se observa un aumento casi de 90 pesos en el tipo de cambio, que es casi un 10% de depreciación del peso. Eso es muy relevante para un par de meses y básicamente eso ha estado influenciando el alza de la gasolina en nuestro país. Y también, por otra parte, ha estado aumentando el precio de la gasolina en la costa del Golfo, en Estados Unidos, porque los inventarios están en el piso en ese país. Ahora, ¿esto cómo se proyecta también? Ya subir 30 pesos la próxima semana es un alza muy importante, pero también considerando entonces que esto viene afectado por el precio del dólar. Hemos estado hablando mucho de que si el dólar supera o no la barrera de los 1.000 pesos o incluso una eventual intervención del Banco Central para que el dólar no siga subiendo. ¿Cómo se prevé que pueda seguir esos dos factores que podrían afectar también a sucesivas alzas en la bencina? En la última semana el tipo de cambio bajó de los 9,80 a 9,60, 9,50, que se estaba cotizando los últimos días. En ese sentido es positivo. Pero por otro lado, el precio de la gasolina internacional en la última semana ha aumentado de forma importante. Lo que te comentaba es que los inventarios cayeron a mínimo en Estados Unidos. Y ese es el marcador que utiliza ENAP en nuestro país para fijar los precios, y básicamente lo que se ve es que se viene un alza de 30 pesos y después en 3 semanas más, en abril, va a venir otra alza de 30 pesos más. O sea, esas dos alzas ya están proyectadas y confirmadas. La que viene ahora y en 3 semanas después 30 pesos más, eso está confirmado. Claro, o sea, la que viene 30 pesos de todas maneras y la que viene en abril va a depender más o menos cómo esté el tipo de cambio y el petróleo, la gasolina a nivel internacional, pero si uno ve lo que ha estado pasando la última semana, básicamente uno proyecta que en abril va a haber otros 30 pesos. Ahora, ¿qué medidas se deberían tomar o se puede tomar alguna medida para evitar que siga aumentando a niveles de 30 pesos cada 3 semanas o incluso superiores estos valores? Hoy día en el mercado de los combustibles existe este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que se llama el MEPCO, que de alguna manera lo que hace es que el impuesto específico a los combustibles sea variable, y hoy día ese impuesto específico está siendo más bajo de lo habitual. El MEPCO está funcionando, pero al final Chile es una pequeña economía abierta al mundo en que nosotros consumimos casi el 99% de los combustibles son importados. Entonces este MEPCO de forma lenta va traspasando los precios al alza, así que se mantienen en el mediano plazo. De alguna manera trata de contenerlo en el corto plazo, y eso es lo que ha estado haciendo, estaba cumpliendo su trabajo. El impuesto específico está cerca de 90 pesos por debajo de su nivel habitual. Entonces, de alguna manera está funcionando, pero lamentablemente nosotros consumimos estos productos, el combustible que es importado y se ve afectado por el dólar, por el precio internacional, y se observa que la próxima semana van a haber 30 pesos de alza y después en abril otros 30 más, es bastante probable. Claro, no producimos nosotros nuestros combustibles, dependemos de lo que pasa en el extranjero, el tipo de cambio también afecta. Pero ¿cómo va a afectar esto también, Jorge, a otros factores económicos? ¿Podrían haber alzas relacionadas también al valor de los combustibles en otras áreas? Sí, el efecto de los combustibles tiene un efecto inmediato que es en el valor de la gasolina, pero también después en los costos del transporte, en los buses interurbanos, por ejemplo, o el transporte de logística de los camiones. Claramente eso también se ve afectado, entonces eso afecta al alza de la cadena productiva en lo que respecta a todo lo que está relacionado con la logística. Pero bueno, es
es parte nomás de la situación económica que estamos viviendo a nivel internacional y también a nivel interno con el alza del dólar. Y todo eso de alguna manera, más otros factores por el lado de los servicios, yo me llevo a proyectar de que en marzo debería aumentar en 0,8% el IPC mensual. Claro, eso también afecta a todos los costos de la canasta básica o de los productos que uno compra habitualmente en la casa. Ahora, en conversación que he tenido hace algunas semanas atrás también con expertos, me decían que a eso de mediados de año se espera que el Banco Central de Estados Unidos o la institución encargada en regular allá en la tasa de interés baje a algún punto y eso podría bajar el valor del dólar. ¿Se espera que eso pase? Sí, o sea, lo que pasó acá en Chile es que la diferencia entre la tasa de interés interna del Banco Central y la de Estados Unidos era que en Chile en enero se preveía una baja más agresiva de la tasa política monetaria por parte del Banco Central de Chile y por otro lado en Estados Unidos se veía que eso iba a ser más moderado. Los últimos datos de inflación, que fue 0,7 el último dato y se prevé que en marzo también sea alto, de alguna manera debería llevar a que el Banco Central de Chile modere un poco la baja, que no sea tan agresivo como se pensaba, para de alguna manera contener la inflación, porque así como estamos, si seguimos con esta situación, a finales de diciembre yo proyecto una inflación anual de un 3,8%, entonces que va a estar todavía sobre la meta del 3% que tiene el Banco Central. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, uno prevé, y el mercado así lo ha estado viendo, de que debería moderarse la baja de tasa por parte del Banco Central, y eso de alguna manera llevó a la caída de cerca de 20 pesos la última semana del tipo de cambio en nuestro país. Claro, claro, que estábamos más o menos en los 9,80, tú decías ahora 9,60. Volviendo a cómo se proyecta entonces el tema de las bencinas, hubo un año por ahí después de la pandemia o cuando estábamos en la pandemia en que subió de manera muy abrupta la bencina, que estaba alrededor de 600 pesos y de repente llegó a 900 en un plazo más o menos de un año, un poquito más de un año. ¿Se espera que este año hayan alzas así de importantes o vamos a ir ahí viendo moderadamente dependiendo de lo que pasa con el dólar? Mira, con estos aumentos de 60 que se prevé de aquí a abril, de alguna manera va a llevar a que el precio de la gasolina alcance dentro de los valores máximos históricos en nuestro país, lamentablemente para el bolsillo de las personas. Que volvamos a una situación, por ejemplo, lo que vivimos el año pasado con el tema de la guerra de Ucrania, que el precio alcanzó máximo por ahí por abril, mayo. No vamos a volver a ver eso. Ya el petróleo va a estar rondando los $85 el barril y en aquella oportunidad llegó a los $120 el barril, que fue bastante relevante. Pero no vamos a volver a cifras así, pero por ese lado lo que ha estado sucediendo es que, claro, el precio del petróleo está más bajo que en aquella época, pero el dólar está más alto. Entonces, eso también influye en el precio de la gasolina a nivel interno. Jorge, y acá también comentábamos, muchas veces cuando suben los combustibles suben otros productos. Entre ellos siempre se ha ligado no solamente con el transporte, sino que cosas tan habituales o comunes como el pan. Acá también se podría prever que si sigue aumentando en este ritmo hayan alza en algo tan común para todos los chilenos como el pan. Claro, lo que ha estado pasando en la coyuntura actual es que el precio del trigo a nivel internacional ha estado cayendo de forma importante. Entonces, de repente uno lee en Twitter y la gente se pregunta y dice, bueno, si el precio del trigo cae, ¿por qué el pan no baja? No baja, claro. Sigue igual o incluso ha subido un poco. Y la respuesta es que Chile, básicamente, el trigo panadero que se llama, nosotros importamos la mitad del consumo de trigo de las panaderías se importa. Y ahí juega la mala pasada el dólar, que ha estado aumentando, que saltó desde los 900 hasta los 980, ¿cierto?, en el verano. Y claro, pues eso afecta al alza del precio del trigo. Y el costo logístico, además de la misma importación. Claro, entonces la explicación es que más allá de que nosotros importamos la mitad del trigo para producir pan, que ha caído de forma importante el precio a nivel internacional, eso no se ha reflejado en nuestro mercado interno porque, por otro lado, el tipo de cambio aumentó cerca de 90 pesos. Entonces, eso es importante que la gente sepa de que al final
nuestra economía depende mucho del sector de la importación. No tenemos un autoconsumo de trigo. O sea, la mitad del trigo panadero es nacional y la otra mitad viene de afuera, y al final le afecta el precio del tipo de cambio. Claro, y está todo conectado, que porque muchos pueden preguntarse por qué estamos hablando del pan si estábamos hablando de las bencinas, porque claro, depende del valor del dólar, pero también depende del valor del combustible por el tema logístico relacionado a la misma importación de estos productos. Y en este sentido hemos visto, o algunas veces incluso los gremios de transportistas llaman al gobierno a intervenir de alguna manera más agresivamente con el MEPCO o algún otro mecanismo, o bajar los impuestos en las bencinas cuando nos vemos enfrentados a alzas importantes. ¿Podría haber algo así o algún análisis de que se intervenga de alguna manera o que se haga algún cambio para evitar un alza importante? No, yo no veo que se pueda avanzar en esa materia desde el punto de vista político y técnico, porque, como te mencionaba anteriormente, el MEPCO de alguna manera hace que el impuesto específico a los combustibles sea variable. Hoy día está bajando el precio, el impuesto lo está bajando. Entonces, en ese sentido, está funcionando. Ya, o sea, más allá no hay mucho que hacer. Lo que sí no me gustó de la modificación que se hizo el año pasado es que el MEPCO de alguna manera mantiene el precio fijo por 3 semanas. 3 semanas. Y después puede aumentar 30 pesos, que fue lo que pasó hace un tiempo atrás, a finales de febrero, y ahora va a volver a pasar. A mí me gustaba más que se traspasara semana a semana 10, 12 pesos de alza, más que de un paraguaso de una vez aumente 30 pesos en una semana en particular, ¿ya? Yo era más de la idea de ir traspasándolo lentamente y no de una forma brusca. Pero más allá de eso, está funcionando y está rebajando el impuesto específico, y eso es importante que la gente sepa que así funciona el MEPCO. Claro. Ahora, tú lo decías, cada 3 semanas vamos viendo los cambios o las modificaciones en el precio de los combustibles por esta medida que se empezó a incorporar ahora último. ¿Qué es lo que puede esperar la gente o cuál es la recomendación también para las personas que trabajan en transporte, que trabajan en transporte de personas, por ejemplo, o transporte de carga, que básicamente su principal insumo es el combustible? Bueno, ahí lo importante que siempre señalo es cotizar. Hay una aplicación, una app de la Comisión Nacional de Energía que se llama Bencina en Línea. Entonces ahí uno se puede meter a Bencina en Línea y analizar el trayecto, por ejemplo, desde la casa al trabajo, o el trayecto del transporte que se está realizando, y ahí ver dónde están las bombas de bencina más baratas para el diésel o la gasolina. Claro. Entonces está esta aplicación Bencina en Línea, y ahí uno puede ver si es que, por ejemplo, cerca de tu casa está más barata la gasolina que en relación, por ejemplo, cerca de tu lugar de trabajo. Claro, porque hay diferencia importante entre una y otra. Efectivamente, o sea, en el sector oriente de la capital suele ocurrir que la gasolina es mucho más alto que el sector poniente, entonces ahí hay que estar cotizando. Buena recomendación entonces, a cotizar, porque claro, entre una y otra pueden haber incluso a veces hasta más de 100 pesos de diferencia en el litro de combustible. Jorge Germán, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación, hasta luego. Chao. Bien, y nosotros entonces hacemos una pausa. Muchas gracias por informarse con nosotros. Seguimos con más noticias en 24 tarde, no se vayan.